Buenos días. Tenemos nuevamente el agrado de compartir este espacio con Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, quien es un habitual concurrente pura de la economía y las finanzas en Argentina a un mes de la asunción del nuevo presidente, con todos los frentes abiertos que hay, novedades y demás. Así que sin más preámbulos, adelante Fernando, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Saúl, por la presentación. No nos vemos del año pasado, así que feliz año para todos. Eh, como planteaba Saúl, estamos a poco más de un mes de la asunción del nuevo gobierno. eh, y vamos a empezar a analizar, digamos, qué es lo que está pasando y qué es lo que tendría en mente por detrás la estrategia del gobierno o el programa económico que está planteando el gobierno. A ver, lo primero ahí estamos, a ver si funciona. Ahí está. Lo primero que, que creo que vale la pena contar como resumen, muchas veces a uno le preguntan, ¿y cuál es el indicador que debería haber para ver si esto está funcionando o no? Y creo que el indicador claramente es la brecha, es el tipo de cambio, esta es la devaluación que se hizo después de las elecciones primarias, esta elección que hizo Milei cuando asumió y la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial, que al final hablaremos mucho sobre eso y sobre las dudas que genera. Esta es la evolución del contado con liquidación, que inicialmente cayó y después tuvo una depreciación, y que esta depreciación a mucha gente le generó algo de ruido, pero cuando vemos qué pasó con la brecha cayó fuertemente hasta abajo del 8%, algo absolutamente impensado e inimaginado que la brecha cayera al 8%. Después tuvo una recuperación y ahora está en torno al 40% la brecha. Eh, y la pregunta es, primero, digamos, ¿por qué cayó tanto la brecha? La segunda pregunta es, ¿hasta dónde se podría ir esa brecha? Creo que son básicamente las dos preguntas. Y después entender qué es lo que me moviliza la brecha. Primero, respecto de la fuerte baja en la brecha, que lleva abajo el 8% con una apreciación del contado con liquidación, creo que tuvo la conjunción de dos cosas. Por un lado, un sector exportador que tenía de alguna forma miedo a la suba de retenciones y se aceleró a liquidar, al mismo tiempo que inicialmente las importaciones estuvieron virtualmente paralizadas, con lo cual no había demanda de dólares, había liquidación. Eso te generó alguna, digamos, apreciación del tipo de cambio, y la apreciación del tipo de cambio se terminó traduciendo en una baja de la brecha cambiaria. Ahora bien, a partir de ahí vino una depreciación y luego la estabilidad en torno a 40. La segunda pregunta es, ¿nos sorprende este nivel de brecha? Yo a fin de año, fin del año pasado, principio de este año, creo que le compartí a la gente de CICE las proyecciones con las que estamos trabajando nosotros. Teníamos para diciembre brecha en torno al 50% y en enero brecha en torno al 40%, con lo cual yo diría que el nivel actual de brecha es el esperado o el esperable. Lo que era inusitado era esa brecha por abajo del 8%. Y la tercera pregunta o comentario es por qué le doy tanta importancia a la brecha. Y yo voy a decir básicamente porque la brecha resume qué es lo que está pasando en el mercado de pesos. Cada vez que sobran pesos, ¿qué es lo que hace la gente? Quiere comprar dólares y como estamos con un cepo cambiario, la gente va a otros mercados de cambio y eso te genera una suba de la brecha cambiaria. Entonces te resume la oferta y la demanda de pesos en el mercado. Y lo segundo que es importante es que cuando sobran pesos, uno va a mercados alternativos y en esos mercados alternativos, lo segundo que ocurre es si hay oferta de dólares o no. Hay demanda de dólares porque hay pesos excedentes, la pregunta es si hay oferta de dólares o no, y eso es lo que nos va a terminar determinando el nivel de la brecha. Y acá se resume, por el lado de la oferta de pesos, qué es lo que está pasando, por un lado, con la política monetaria y con la política fiscal del gobierno, si el gobierno está emitiendo peso o no, si lo está esterilizando. Lo segundo, ¿qué pasa con la demanda de pesos? ¿Qué está pasando con la confianza? ¿Qué está pasando con las tasas de interés? ¿Si hay demanda de activos en pesos o no?
Y lo tercero es qué está pasando una vez que habría excedente de peso. Yo veo el mercado de cambio, si hay oferta de peso o no, me está diciendo, bueno, qué es lo que está, perdón, oferta de divisas o no, me está diciendo qué está pasando en el mercado de dólares. Entonces, esto va a resumir bastante bien qué es lo que está pasando con el programa económico. Primero, a ver, cuando arrancó el gobierno arrancó con mucha incertidumbre, sin equipo, mucha improvisación, y terminó anunciando, haciendo anuncio de medidas económicas un martes a la tarde, cuando todo el mundo esperaba que el lunes 11 a la mañana no íbamos a despertar con esas medidas económicas. Pero finalmente cuando se disponen las medidas están basadas en dos cosas. Primero, plantean un ancla fiscal y segundo, un ancla cambiaria. Y acá quiero hacer el primer comentario. El primer comentario, mucha gente decía, ¿y esto es un programa económico? Sí, definitivamente es un programa económico en el estadio de estabilización. Todo programa económico tiene una parte de estabilización. Tengo un paciente que está en terapia intensiva, no quiero que se me muera el paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a estabilizar? Lo segundo es, bueno, cómo ese paciente, una vez que salió de terapia intensiva, cómo se hace la rehabilitación. Pero eso es, digamos, todo lo que tiene que ver con el mediano plazo y las reformas estructurales. Respecto a la estabilización, está claro que el programa apunta a eliminar la inflación. Y en ese programa que apunta a eliminar la inflación, las dos anclas elegidas son las que, desde mi punto de vista, son las correctas para Argentina. Una, el ancla fiscal. Creo que nadie duda que los problemas que tiene Argentina vienen de la compulsión al déficit fiscal, 70 años de déficit fiscal con algunas honrosas excepciones, y las excepciones más por restricción al financiamiento que por voluntad política. Y lo segundo, el ancla cambiaria. ¿Por qué el ancla cambiaria? Porque en Argentina todos pensamos en términos de dólares. Entonces, cuando el tipo de cambio se mueve, ¿qué hacemos todos? Todos subimos los precios. Entonces, si yo quiero combatir la inflación, es necesario tener estabilidad del tipo de cambio. Entonces, el anuncio, desde el punto de vista de las anclas, yo diría impecable. Ahora bien, hace tiempo, yo diría meses, que venimos hablando sobre factores exógenos que van a ayudar a este programa económico. El primer factor exógeno, esto es la sequía 2008-2009, el PBI agropecuario llegó a caer 40% interanual, y esto es la recuperación al año siguiente de no sequía. El PBI agropecuario en el segundo trimestre llegó a crecer más de 80% interanual. Cuando uno se fija el promedio del año contra el promedio del año anterior, el PBI agropecuario creció más de 20%. 20% en un sector agropecuario que pondera directamente casi 10 puntos del PBI. Entonces estamos diciendo, en aquel momento 2 puntos del crecimiento te lo explicaron de manera directa solamente agro. Cuando uno ve cómo fue la sequía del año pasado y qué esperamos para este año, esto fue la sequía del año pasado, un comportamiento casi idéntico a la sequía 2008-2009. Entonces, cuando uno empieza a proyectar esto y ve lo que está pasando con las condiciones climáticas, con el estado de la cosecha, la humedad en el suelo y todos los factores que determinan la cosecha agropecuaria, se espera para volver a un niveles de rinde promedio, una recuperación del sector agropecuario en torno al 55%. Y los rindes son un poco más altos, que ayer la bolsa de cereales de Rosario estaba diciendo que venía por arriba, el crecimiento podría ser superior a ese 55% en el segundo trimestre, y en el año te podría estar generando más de 2 puntos de crecimiento directo de actividad económica. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante primero porque la recuperación de la cosecha te va a generar actividad económica directa en el sector agropecuario. Lo segundo, porque en la medida que al agro le va bien, cambia la camioneta, arregla el campo, cambia el alambrado, por ahí hace un edificio de pozo, te genera derrame en otros sectores de la economía. Entonces, en cuanto a actividad económica, es importante. Lo segundo, cuando tengo cosecha, tengo más exportaciones. Entonces, si tengo más exportaciones, me mejoran las cuentas externas. Y lo tercero, si tengo más exportaciones, se cobran más retenciones, al mismo tiempo que si tiene derrame en otros sectores de la economía, también te impacta en la recaudación en otros sectores de la economía. Entonces te ayuda en la actividad, te ayudan las cuentas externas y te ayudan las cuentas fiscales. El segundo factor exógeno que veníamos planteando es la producción de petróleo convencional en Argentina, en continuo declino, pero esto es la producción no convencional. Si uno suma el total de producción petrolera de fines de 2020, principio del 21, está aumentando la producción.
claramente porque el petróleo tiene una condición de commodity, lo cual quiere decir que todo el excedente lo pongo en un barco y lo exporto. Y esto es lo que pasa con gas, la producción convencional de gas continuo declino, y esta es la no convencional de gas, donde si vemos desde fines del 2020, principio del 21, también hay una tendencia creciente, mucho menos que en petróleo, porque el gas tiene la particularidad de no ser un commodity en su estado natural. ¿Qué quiere decir? Si yo produzco gas en estado gaseoso, valga la redundancia, ¿qué es lo que me genera? Digamos, me genera excedente de oferta de gas, cae el precio, pero no tengo cómo exportarlo. Digamos, lo que necesito es, digamos, o lo industrializo, o lo tengo que liquificar, o lo tengo que consumir internamente. Y acá en el sector energético hubieron dinámicas que te van a ayudar también. La habilitación del gasoducto Néstor Kirchner te permite sustituir GNL por gas de vaca muerta. La rehabilitación del oleoducto trasandino te permite incrementar las exportaciones de petróleo y la ampliación de Oldelval también te permite incrementar las exportaciones de petróleo. Todo esto, ¿en qué se resume? Si el gasoducto me permite reducir la importación de gas, GNL, gasóleo y fueloil, menores importaciones. Si los oleoductos me permiten exportar petróleo, mayores exportaciones mejoran las cuentas externas. Ahora, lo otro interesante, y lo que se habla poco, es que en la medida que yo vaya a consumir gas de vaca muerta, más o menos a $2,50 el millón de BTU, en sustitución del GNL importado a $20 el millón de BTU, me baja el costo promedio del gas, que es un bien subsidiado, con lo cual me bajan los subsidios fiscales. Entonces, una parte de la reducción de los subsidios económicos también se te da de manera exógena. Entonces, de nuevo, el sector energético, ¿en qué te ayuda? Te va a ayudar en las cuentas externas y en las cuentas fiscales. Sobre esto, viene el gobierno y hace el anuncio de sus medidas fiscales, que ya las vimos el mes pasado, pero básicamente, a ver, si uno dice, viene un gobierno que dice quiero eliminar el déficit fiscal, no hay mucha más alternativa que incrementar los ingresos y o reducir los gastos. Perdón, no hay más alternativa que eso. Esto es el anuncio que hizo el gobierno. El gobierno dice, vamos a heredar un déficit primario de 3 puntos del producto. Después del pago de intereses, el resultado financiero, un déficit de más de 5 puntos del producto. Y estas son las medidas de ajuste dispuestas para el gobierno. Incrementos de ingresos en 2,5 puntos del PBI. Una parte se resigna por pérdida en retenciones de GA y un recorte de gastos de 2,8 del PBI en gastos primarios, tanto corriente como de capital. Y dice, el corriente año, perdón, vamos a tener superávit primario y un resultado financiero casi equilibrado o equilibrado. Cuando uno empieza a ver el pormenor de esas medidas de ajuste, vemos que una parte importante del ajuste se da por incremento en la recaudación por nuevos impuestos. No hay forma de bajar el déficit si no es subiendo ingresos y o bajando gastos. Claramente se escogió el I acá, aumentar ingresos y bajar gastos, con lo cual una parte de los mejora de derechos de exportación por la mejor cosecha y otra parte por nuevas retenciones a las exportaciones no agropecuarias. Y por otro lado, un incremento en el resto de la recaudación asociada fundamentalmente con el impuesto país, que del 7,5 pasa al 17,5, con lo cual esta es la otra parte del ajuste vía incrementos de impuestos. Respecto de los gastos, cuando uno ve la composición del gasto, lo que venía siendo el gasto del gobierno nacional y el ajuste dispuesto, transferencias a provincia, el total de las transferencias en 12 meses eran 0,7 del PBI, digamos, se propone reducirla a 0,5, casi eliminar las transferencias a provincia. Gasto de funcionamiento, un ajuste muy, muy chico. Subsidios económicos, el ajuste es de 1/3, pero esto está centrado en tarifas y no está teniendo en cuenta la sustitución de la importación de GNL por gas de vaca muerta. Y después se plantea mantener la asignación universal por hijo e incluso incrementar parte del gasto social. Y por otro lado, una nueva pequeña licuación de lo que serían las jubilaciones y pensiones contributivas. Y con esto sería equilibrio fiscal.
Por otro lado, salen las medidas que dispone el Banco Central. El Banco Central dice que va a haber un cambio del régimen monetario no disruptivo, habla del ancla fiscal y la necesaria corrección de precios relativos, entre esos del tipo de cambio, la necesidad de acumular reservas, donde esa necesidad de acumular reservas es básicamente para mejorar la liquidez del Banco Central, para normalizar el pago de deudas comerciales y disminuir la incertidumbre respecto al pago de servicios financieros. Sigue avanzando lo que dice el Banco Central, normalizar la demanda de dólares para el pago de importaciones y eliminar el régimen de CIRA, ver cómo resolver el tema de la deuda de importaciones. Pero acá viene el segundo punto importante. Dice, hace falta un ancla nominal en refuerzo del ancla fiscal y el ancla nominal que se elige es el tipo de cambio y se habla de un crawling del 2%. Después vamos a hablar un capítulo en particular de este crawling del 2%, porque hoy, si no todo el mercado, el 99% dice eso es incumplible. Y vamos a ver algunos puntos por los cuales creo que no solo no es incumplible, sino que es necesario cumplirlo. Y finalmente, cuando hace el anuncio del Banco Central para beneplácito mío o nuestro, ni menciona el tema del LELIQ. El único que habla de los fases pasivos, la LELIQ dice que se van a mantener la tasa del 133%, pero también vamos a ver qué es lo que pasó con eso. Este es el impacto inicial, estos eran los tipos de cambio antes que asumiera Milei, estos son los tipos de cambio post asunción de Milei. Le mejoraste el tipo de cambio al exportador de soja, al resto le mejoraste muy poquito porque le pusiste retenciones que antes no tenía. Y dentro de las importaciones, las que más sufrieron el ajuste eran todos aquellos bienes que estaban exentos de impuesto país. ¿Por qué? Porque la devaluación le pegó de pleno. Todo lo que es energía, medicamento, canasta básica alimentaria, educación y salud, de 3,70 pasó a 8,20. El incremento del tipo de cambio fue casi 120%. Lo que menos sube, el dólar tarjeta, pero ya porque tenía, digamos, el tipo de cambio, tenía el impuesto país, tenía la percepción de ganancia, tenía varios impuestos asociados, con lo cual venías de un tipo de cambio de 1.000 y te fuiste a 1.300. Y después el resto de los productos de importación con comportamiento del tipo de cambio disímil. Eh, pero esto claramente, ¿qué te genera? Esto te genera, digamos, las medidas fiscales y todo lo relacionado con el ajuste de precios relativo y ajuste de tarifa y el ajuste de tipo de cambio, más allá de que son ajustes de precios relativos, lo que te genera es claramente un incremento en el nivel de precio y una baja de poder de compra. Ahora, ¿por qué hablo de un incremento de precio y no de inflación? Porque la inflación está definida como el incremento sostenido en el nivel general de precios. O sea, me suben todos los precios de la economía todo el tiempo, de manera sostenida. Ahora, ¿qué es lo que se busca con un ajuste de precios relativo? Y empiezo a poner condicionantes. Si el ajuste de precios relativo es exitoso, debería ser por única vez. Yo necesito ajustar por única vez el tipo de cambio, necesito ajustar por única vez los combustibles, necesito ajustar por única vez la tarifa y todos aquellos precios que hayan estado retrasados, necesito ajustarlo por única vez si si puedo llevar a cabo el ajuste de precios relativo de manera exitosa. Digamos, eso se da de una sola vez y después deberíamos ver baja en la tasa de inflación. Ahora vamos a dos capítulos, uno la política fiscal y el otro la política monetaria, que son los que maneja el gobierno al final del día. Y dentro de eso uso los títulos que usó Milei en su discurso de Asunción. Primero dijo, es necesario poner en caja las cuentas públicas. 100% de acuerdo, y creo que hay unanimidad al respecto, que nadie duda de eso. Cuando uno ve la composición del gasto público nacional a noviembre, último dato publicado, se van 6,3 puntos del PBI en jubilaciones, 4,6 en gasto social, 2 en subsidios económicos, 2,5 en salarios del gobierno nacional. En realidad, el gasto en salarios está centrado en los gobiernos provinciales y municipales. Gasto de capital 1,7, transferencia a provincia 0,7, déficit operativo de empresas públicas 0,6, resto 1,1. Si uno agarra subsidios económicos, déficit operativo de empresas públicas, tenés 2,6 puntos del PBI, cuando el déficit primario es 2,2. Entonces, gastás más en subsidios económicos y financiando el déficit de las empresas públicas que lo que es el desequilibrio primario. Entonces, primera conclusión, y que también hace meses venimos planteando, el ajuste fiscal este año no es un gran desafío.
tenés que ajustar tarifa, otra parte lo vas a hacer sustituyendo GNL por gas de vaca muerta, tenés que atacar el déficit operativo de empresas públicas, y a esto el gobierno le suma dos cosas. Transferencia a la provincia lo vamos a bajar y el gasto en capital lo vamos a bajar. Entonces, el logro de esa eliminación del déficit primario e ir a superávit primario y eliminación del déficit financiero no es complicado. Claramente, estoy hablando del punto de vista económico y de la cifra. Después tenés que ver el apoyo político, donde también vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo haces para mantener con ese ajuste? Ahora, cuando uno ve la dinámica de esto, y ahí uno empieza a decir, son necesarias las reformas estructurales, tener un sistema previsional quebrado, que te genera déficit de manera permanente, el gasto social no puede ser un gasto permanente, tenés que ver cómo readecuar el gasto social, necesitas alguna forma de gasto de capital básicamente en inversión en infraestructura eficiente, tenés cosas que cuando uno ve la dinámica, uno dice, este año no me preocupa la situación fiscal. Ahora, cuando voy viendo la dinámica, Argentina necesita reformas estructurales. No puede ser que menos del 50% de la población en edad de trabajar haga aportes previsionales. No puede ser que tengamos un sistema previsional quebrado. No puede, entonces, ¿qué necesita? Necesitar reformas previsionales, necesitar reforma laboral, necesitar esas reformas pensando en la dinámica fiscal y la sustentabilidad de la deuda de mediano plazo. De corto plazo, ¿dónde hacer el ajuste? Tenés dónde recortar. Dentro de ese recorte, algo que les planteaba antes, de esa reducción del déficit, fíjense solamente en este cuadro, este número de acá. ¿Qué le pasó a la recaudación de impuestos asociados al comercio exterior durante el año 23 respecto al año 22? Creció 100% en términos nominales en pesos. Ahora, en términos reales, cayó 22%, y dentro de esto, derecho de exportación te cayó 62%. Bueno, con una buena cosecha, ¿qué va a pasar a esto? Y vamos a empezar a ver mejor en esta recaudación, como así también en algunos de los impuestos indirectos, más en la segunda parte del año, pero vamos a empezar a ver mejoría en la recaudación, fundamentalmente en la asociada a comercio exterior. Acá un punto importante, con esa recaudación, que si volvemos al cuadro anterior un segundo, esa recaudación nos muestra que en términos reales la recaudación del gobierno nacional el año pasado cayó 7% respecto al año 2022. O sea, en términos de poder de compra, los recursos que recaudó el gobierno nacional perdieron 7% de poder de compra. Y acá, un cuadro interesante es ver qué le pasó a la coparticipación amplia, a todos los recursos que reciben las provincias, eh, todos los recursos que reciben las provincias por transferencia automática, ¿no? Los discrecionales. Y estas son las tasas de variaciones interanual. Fíjense cómo del mes de septiembre, todos los meses en términos reales, a las provincias le viene cayendo lo que reciben en concepto de coparticipación. Incluso si vemos los primeros 15 días del mes de enero, todavía está 5% por debajo del mismo periodo de enero del año anterior. Y si queremos ser un poco más extremos, fíjense desde el principio del año pasado, como todos los meses, salvo marzo y agosto, todo el resto del tiempo las provincias estuvieron perdiendo coparticipación en términos reales. Digamos, los recursos que recibieron de la nación fueron menos en términos de poder de compra. Y acá empieza a aparecer uno de los frentes de batalla. Los gobiernos provinciales, sobre todo los opositores, o fundamentalmente los opositores, que empiezan a amenazar con la emisión de cuasimoneda, claramente porque no tienen la voluntad de ajustar su situación fiscal. ¿Cómo funcionan las cuasimonedas? A ver, lamentablemente yo soy oriundo de una provincia precursora en este tema. Tucumán en el año 87 ya había emitido una cuasimoneda. ¿Y cómo es la forma de analizarlo? Hay que analizarlo como un país. Piensen que Córdoba es un país, ¿sí? Y ese país que hace emite su moneda, en su momento también Córdoba emitió cuasimoneda, y esa cuasimoneda, digamos, no es demandada internamente por los cordobeses. Entonces, ¿qué te genera eso? Excedente de cuasimoneda en esa provincia, y cuando hay excedente, ¿qué empieza a pasar? Empieza a perder su valor. Lo mismo que le pasa al peso cuando lo vemos a nivel país, cuando hay excedente de peso, pierde su valor. Cuando uno lo ve a nivel provincia, una cuasimoneda funciona de la misma forma. Con el agregado
que el comercio exterior de Córdoba, o hablemos puntualmente de La Rioja, que es la que está amenazando la provincia de Buenos Aires, el comercio exterior de La Rioja es cualquier transacción económica que realice La Rioja contra el resto del mundo, donde el resto del mundo es San Luis, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz, digo, cualquier otra provincia del resto del mundo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de ajuste? El mecanismo de ajuste es el gobierno provincial de La Rioja le paga a sus empleados públicos con la moneda riojana, eso la gente no lo quiere tener en el bolsillo, entonces hay excedente de esa cuasi moneda riojana, entonces aparece una palabra que estaba muy de moda en el 2000-2001, que era el desagio. Yo cuando voy a un supermercado con el peso riojano, resulta que un bien me sale más caro que cuando voy con pesos nacionales. ¿Y eso qué es? El desagio, o empieza a ocurrir un proceso de inflación en la moneda local. Entonces, al final del día, ¿quién paga el ajuste? Y el ajuste lo va a terminar pagando el empleado público de La Rioja, como con ese desagio, con la pérdida de poder de compra cuando vaya al supermercado con pesos riojanos. Y en realidad, ¿qué es lo que quería evitar el gobierno? Justamente de hacer el ajuste. Pero el ajuste se vuelve inevitable. De nuevo, cuando uno choca contra la restricción presupuestaria, lo que dice mi ley, no hay plata, bueno, el ajuste ocurre con un programa de manera ordenada o sin un programa vía inflación. La segunda parte del anuncio de mi ley, y esto es medio provocativo, digamos, habla de resolver el problema de las LELIC para poder abrir el cepo. Y ustedes, creo que los que son habitués de este comité, mi posición respecto a las LELICs, que las LELICs no eran un problema. Mi ley en su discurso de asunción lo puso al mismo nivel del problema del déficit fiscal. La verdad que me pareció un abuso. Y después Caputo, cuando anunció el programa económico, ni habló de las LELIC, y uno dice, bueno, finalmente entendieron que las LELICs no son un problema. Ahora, ¿qué pasó con las LELICs? Primero, este es el total de LELICs más pases pasivos. Había un crecimiento tendencial. En algún momento, cuando asumió Milei, esto generó mucha incertidumbre. Los bancos prefirieron bajar su exposición y hacer numerales con la posición de encaje, pero después se recuperó. Ahora, cuando separamos pases pasivos del ELIX, esta es la evolución de los pases pasivos y esto es las LELIX. Finalmente, las LELIX la semana pasada desaparecieron. ¿Por qué ocurrió esto? Porque inicialmente las entidades financieras, cuando vino Milei y dijo, las LELIX son un problema, quiero resolver el problema, ¿qué hicieron los bancos? Los bancos dijeron, yo no quiero ser parte de la solución, porque cada vez que soy parte de la solución tengo un problema. Entonces los bancos empezaron a bajar la tenencia del ELIX y a subir su posición en pases pasivos. Acto seguido, el Banco Central le bajó la tasa de pases pasivos. Entonces los bancos dijeron, no, para, voy a volver un poco al ELIX, y el Banco Central le dijo, no, no, yo ahora no coloco el ELIX en términos netos, solamente te roleo los vencimientos. Para finalmente decirle, de ahora más ni te roleo los vencimientos. Ahora, digamos, cada vez que venzan las ELIX, yo rescato todo, terminaron desapareciendo las ELIX, y la situación de pases se fue, digamos, fuerte incremento en los pases. Donde hoy los pases, en realidad, es un problema, yo diría que mayor que las LELIX. ¿Por qué? Porque son un pasivo un día. Antes las LELIX tenían un promedio de casi 30 días, ahora este es un pasivo un día. Pero también en aquel momento dijimos, tiene que haber por atrás un plan. Y cuando planteamos el plan, ¿qué dijimos? A ver, creemos que lo que está tratando de plantear el gobierno es lo siguiente. Yo te voy a cancelar LELIX y contra esa cancelación de LELIX te voy a dar liquidez. Y a las entidades financieras se van a quedar sin las LELIX y van a quedar líquidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar al gobierno a colocar deuda. Esa deuda me la va a comprar las entidades financieras con su liquidez. ¿Y esto qué le va a generar? Liquidez al gobierno. Ahora, con esa liquidez, ¿qué hace el gobierno? En vez de financiar déficit fiscal, que vaya y le recompre deuda al Banco Central. Entonces, al final del día, si ocurría esto, las entidades financieras iban a tener un cambio en su activo, menos deuda con el Banco Central y más deuda del gobierno, donde uno decía, ahí podría haber un problema con las normas de Basilea, pero al ponerle un put a la deuda del gobierno por parte del Banco Central, se contabiliza como deuda del Banco Central y no como deuda soberana. Entonces se solucionó eso. El gobierno canjeaba deuda que tenía el Banco Central por deuda que colocaba en el mercado, y lo que sí lograbas era reducir el balance del Banco Central. Entonces uno decía, bueno,
quizás Milei, como no le puede poner una bomba al Banco Central, como era la muletilla en la campaña, como no le puede poner una bomba, lo que quiere hacer es reducir el balance. Ahora uno dice, ¿y era necesario hacer esto? Bueno, este es el balance del Banco Central, la variación el año pasado. Los pasivos crecieron 230%, los activos 350%, y cuando vemos la composición de los pasivos, esta era la preocupación de mucha gente. Bueno, fíjate cómo las LELIQs más pases pasivos crecieron 250%, y esto era la bomba, la bola de nieve de las LELIQs. Ahora esto es nominal, en una economía que terminó con una inflación arriba del 200%. Entonces lo pongamos en términos reales, ajustemos por inflación. Bueno, ya vemos que los pasivos del Banco Central crecieron solo 4%, casi que no crecieron. Y de esto, dentro de esto, ¿qué se ve? Que las LELIQs más los pases crecieron 12% por arriba de la inflación, muy poco, y que licuaste fuertemente la base monetaria. Entonces uno dice, bueno, pará, en realidad el balance del Banco Central, dada la inflación que había, no creció. Ahora fíjense lo siguiente, y esta es la bomba que se le puso al Banco Central. Esto es el balance del Banco Central en términos de dólares. Los activos cayeron 2.000 millones de dólares, los pasivos cayeron 48.000 millones de dólares. Dentro de eso, el stock del ELIX más base en dólares cayó 21.000 millones de dólares y la base monetaria 17.000 millones. Entre los dos cayeron 37.000 millones de dólares y el patrimonio neto mejoró en 45.000 millones de dólares. Este cuadro dedicado a todos los que se gastaron horas hablando del déficit cuasi fiscal, viendo solamente el pago de los intereses de los pasivos y nunca tuvieron en cuenta qué le pasaba a los activos del Banco Central, donde el Banco Central tiene un patrimonio financiero en dólares positivo. Entonces, cada vez que se mueve el tipo de cambio, ¿qué es lo que te genera? Una ganancia en el Banco Central en términos de pesos. Entonces, ¿qué hiciste? Fenomenal destrucción del balance del Banco Central. Entonces, era necesario ir contra la LELIQ, rescatarla, que ahora vaya a pase, la colocación de un bono. Esta fue la bomba que le pusiste al balance del Banco Central. Ahora, dicho esto, la contraparte, ¿cuál es? Este es el sistema financiero. El sistema financiero, sus pasivos le crecieron 140%, los depósitos del sector privado crecieron 170%, con una inflación de más del 200%, y el crédito creció 210%, donde el crédito al sector privado creció 150%. Si lo vemos en términos reales, crédito al sector privado cayó 20% y los depósitos del sector privado cayeron 14%. El balance de las entidades financieras claramente achicándose. Y en términos de dólares, el crédito al sector privado cayó 23.000 millones de dólares y los depósitos del sector privado cayeron 44.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hiciste? Devaluación e inflación, achicaste todos los pasivos monetarios y financieros de la economía doméstica. Ahora bien, cuando vemos la monetización, esta es la evolución de las LELIQs, donde esto es el dato a diciembre, ahora ya está en cero. Estas eran las LEVAQs que tenía en su momento el gobierno de Macri en manos de no entidades financieras. Esta es la posición de pases y esta es la base monetaria. Ya venía cayendo la monetización y ahora se profundizó la baja. Pero fíjense qué interesante este cuadro. Estos son los billetes y moneda que tenemos en nuestro poder, el físico, lo que tenemos en el bolsillo, fuerte caída en términos del tamaño de la economía. Esto es cuando le sumo los depósitos en pesos, fenomenal licuación, y esto cuando le sumo los depósitos en dólares. ¿Por qué le sumo los depósitos en dólares? Porque este nivel de acá no es comparable con este nivel de acá. ¿Por qué? Porque durante los 90 la economía era bimonetaria y gran parte de los depósitos privados estaban en las entidades financieras en términos en términos de dólares. Entonces, cuando yo me fijo el nivel de monetización actual de la economía, que es al final del día cuántos pesos hay para el tamaño del PBI argentino, estás en niveles mínimos, salvo por la explosión de la convertibilidad en el 2002, y si no te tenés que ir hasta la hiperinflación del principio de los 90. ¿Por qué es importante este punto? Porque yo le estaba hablando de la brecha al principio, y le dije la brecha es función de qué? De lo que pasa en el mercado de pesos. Y el mercado de pesos es el resultado de la oferta de pesos y la demanda de pesos.
Bueno, ¿qué está pasando con la oferta de pesos si el gobierno va a eliminar el déficit fiscal? Va a bajar la oferta de pesos. ¿Y qué es lo que debería pasar con la demanda de pesos si hoy el nivel de monetización está en mínimos históricos, solamente comparable con la explosión de la convertibilidad o la hiperinflación del principio de los 90? Fíjense la rápida recuperación que tiene la monetización después del salto cambiario cuando cae la convertibilidad. Entonces, si uno dice, pará, la economía se va a volver a demandar en términos reales pesos y depósitos por motivos transaccionales, lo que estamos diciendo es, va a subir la demanda de pesos. Entonces, si el gobierno no emite pesos para financiar el déficit fiscal y aumenta la demanda de pesos, la pregunta es, ¿y de dónde van a salir esos pesos? Bueno, avancemos un poco. ¿De dónde van a salir esos pesos? Estamos hablando que la balanza de pago tiene tres componentes: la cuenta corriente, que ya dijimos, el sector público está ajustando y el sector privado va a tener una caída en su ingreso, con lo cual va a caer las importaciones, se van a mejorar las cuentas externas. Nosotros estamos trabajando con un superávit en cuenta corriente. Por otro lado, cuando uno dice de dónde van a salir los pesos, si el gobierno no emite pesos vía crédito interno neto y hay demanda de pesos, la única forma de generar, de abastecer esa demanda de pesos es con la acumulación de reservas. Entonces, ¿qué me queda? Me queda qué pasa con movimiento de capitales, confianza y desconfianza. Cuando uno va viendo día a día qué pasa con esa demanda de pesos, fíjense, esto es día a día, desde el 12 de diciembre hasta ahora, cómo la economía va de nuevo incrementando la demanda de billetes y moneda en poder de público. Todos los días necesitamos tener un poquito más de peso en la billetera. ¿Por qué? Porque subieron los precios. Ahora eso es demanda de peso. Y de nuevo, si no me lo da el Banco Central a través de financiamiento del déficit fiscal, me lo tiene que dar de otra forma, y la única forma es vía acumulación de reservas. Y esto es lo que viene pasando con los depósitos privados en pesos, donde inicialmente crecieron fuerte y después se estabilizaron. Estos son variables muy estacionales, sufren fuertemente la estacionalidad. Habrá que ver cómo sigue día a día. Ahora bien, dicho eso, cuando yo les planteaba recién, les decía, la única forma en la cual se puede abastecer esa demanda de pesos, dado que la expansión de crédito interno sería neutra, o sea, el gobierno no emitiría pesos para financiar el gobierno, es vía variación de reservas. Fíjense lo siguiente, esta columna de acá me está diciendo, ¿qué pasó con crédito interno neto? Cayó 2.7 billones de pesos. A pesar de que los activos crecieron 655 mil millones de pesos, en la esterilización que están haciendo las entidades financieras es más grande que la expansión que se está haciendo vía financiamiento al gobierno. Entonces, de nuevo, ¿qué es el crédito interno neto? El crédito interno neto son los pesos que quedan circulando en la economía después de que esterilicé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en realidad la economía hoy está absorbiendo peso cuando el sector privado me está demandando peso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se satisface esta demanda de peso si en realidad el sistema financiero y bancos centrales están absorbiendo peso? La única forma es vía acumulación de reservas. Fíjense la expansión de pesos que hubo para comprar dólares. Y esto es lo que mucha gente dice, el gobierno no iba a emitir peso. Bueno, fíjate cómo está emitiendo peso. A ver, la emisión de pesos para acumulación de reserva claramente no es inflacionaria. ¿Por qué no es inflacionaria? Porque fue, por ejemplo, cómo funcionó toda la convertibilidad. Cada vez que alguien necesita peso, va al Banco Central y le da dólares a cambio de peso. Ahora eso está en equilibrio el mercado de pesos. Lo que me genera inflación es cuando yo tengo expansión de pesos acá, que es para financiar el déficit fiscal y nadie me lo demanda. Ahora, cuando la emisión de pesos es consecuencia de una demanda genuina, nunca me puede generar inflación. Como resultado de eso, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central empieza a acumular reservas. Obviamente que seguimos con un cepo, que las importaciones recién se empieza a normalizar el flujo, pero por restricción presupuestaria, por identidad contable, cuando yo veo el balance del Banco Central, yo tengo que tener los activos iguales a los pasivos más patrimonio. Y de ahí me sale que la variación de reserva necesariamente tiene que ser igual a la demanda de base menos la expansión de crédito interno neto.
Y si el crédito interno no se expande y hay demanda de peso, necesariamente tiene que ser contra acumulación de reservas. ¿Esto qué generó? Bueno, fíjense cómo desde que asumió Milei, asumió con reservas brutas en 21.000 millones de dólares, ya tiene 23.200, mejoró 2.000 millones de dólares las reservas brutas. Fíjense cómo la situación de reservas netas, que era negativa en 11.500, ahora está en 8.000, fuerte mejora en las reservas netas. ¿Por qué? Porque el Banco Central está acumulando reservas no contra pasivos en dólares, no contra deuda, sino está comprando dólares en el mercado de cambio. Fíjense lo que pasó con una variable que yo venía hablando hace tiempo. Yo decía, no hablemos más de las reservas netas, hablemos de la liquidez. ¿Cuántos dólares contante y sonante tiene el Banco Central? Bueno, mejoró en 3.000 millones de dólares en un mes, más o menos. Mejoró en 3.000 millones de dólares la situación de reservas brutas del Banco, perdón, de liquidez del Banco Central. A esto hay que un tema adicional. ¿Y cuál es el tema adicional para terminar de completar el mercado de peso? Uno dice, bueno, pero ojo que hay vencimientos de deuda en peso. Estos son los vencimientos de deuda en peso que tiene que experimentar el gobierno en lo que resta de enero, febrero, de los distintos meses. Entre enero y febrero hay unos 10.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en pesos, el equivalente a 10.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, primero, ¿podría no rolear esos 10.000 millones de dólares? Y es muy difícil porque una parte importante es deuda intrasector público. Entonces seguramente se consigue el rolling de una parte importante de eso. Ahora, la otra variable que entra en juego acá es los famosos bonos para la deuda de importaciones, donde ese bono se lo suscribe con peso. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde van a salir los pesos? Ayer se comunicó que la deuda registrada de importadores ya asciende a 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares son más de 3 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los pesos para comprar esos bonos? En una economía donde el gobierno no está emitiendo pesos, el Banco Central no está emitiendo pesos, en una economía donde la monetización cayó a mínimos comparables con situaciones de hiperinflación o la caída de la convertibilidad, eh, entonces la pregunta es, ¿de dónde salen esos pesos? Entonces uno podría decir, bueno, van a salir de depósitos. Entonces lo que me están diciendo es la monetización va a caer más todavía. Bueno, es una alternativa, pero difícil verlo de ese lado. Lo otro, hay gente que dice, no, te va a salir de esta deuda en pesos, no te van a hacer el rolling. Bueno, suponete que no te hagan el rolling de los 10.000 millones, algo muy difícil, ya que de nuevo una parte importante la tiene el mismo sector público. Pero suponete que salgan 10.000 millones de acá. Te salen 10.000 millones de acá, todavía te faltan 16.000 millones que tienen que salir de depósito. 16.000 millones son en torno un poco más de 2 puntos del producto por una economía que no tiene monetización. Entonces, de nuevo, parecería que lo que va a faltar en las próximas semanas, meses, en esta economía son los pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el bien escaso? Y aparentemente, y de manera correcta, el bien escaso estarían siendo los pesos. Dentro de esto, a ver, claramente el trabajo nuestro se centra en entender, evaluar, analizar qué es lo que se está haciendo, pero al final del día uno quiere decir, ¿y qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones? Y acá quisimos nosotros una proyección de un escenario positivo. A ver, primera cosa, ¿qué está pasando con la actividad económica? Claramente, con el ajuste de tipo de cambio, el ajuste inflacionario que está haciendo, claramente actividad económica, cualquier indicador que vea, tiene fuertes caídas. Entonces, producción de auto, el dato de diciembre te cayó, pero fíjate, la venta de auto en diciembre cayó 25%, producción de gas cayó, despacho de cemento cayó 13%, demanda de energía eléctrica cayó 10%, producción industrial en noviembre cayó 5,3%, la construcción en el mes de noviembre cayó 2%. Estos datos los vamos a ir viendo, digamos, claramente el sector real de la economía va a tener un impacto. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Eh, en algún momento, el segundo trimestre, creemos, va a empezar a entrar una cosecha agropecuaria, donde esa cosecha agropecuaria con tasas de crecimiento interanual arriba del 60%,
se va a empezar a impactar en el PBI, en los datos de PBI mensual. Ahora con un comportamiento claramente asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico? Vamos a tener crecimiento del PBI liderado o casi exclusivamente por agro, donde el resto del PBI no agropecuario o seguramente va a tener tasas de variación negativa, va a estar cayendo el PBI no agropecuario, y dentro de esa caída del PBI no agropecuario vamos a tener lo que se llaman bienes transables y no transables. Los transables con digamos, una tasa de variación moderada. ¿Por qué? Porque lo que yo no consumo de soja, de trigo, de maíz domésticamente, lo exporto al resto del mundo. Entonces los transables le impacta mucho menos una recesión, pero los no transables, construcción, corte de pelo, servicios, claramente más impactados. ¿Por qué? Porque cuando a mí me cae la demanda doméstica, no tengo posibilidad de venderle al resto del mundo. Ahora, dicho esto, a ver, este es un dato puntual de patentamiento, pero cuando nosotros tenemos que proyectar actividad económica, de largo plazo el crecimiento está explicado por inversión, trabajo y la productividad de los factores, pero de corto plazo, actividad económica depende de los determinantes de la demanda agregada. Esto pasó en 2022, 2023 y esta es la proyección de 2024. Si uno dice fiscalmente, ¿cómo va a ser el impulso en actividad económica? Negativo. Estás haciendo un flor de ajuste fiscal, eso es contractivo. El impulso monetario y financiero también creemos que va a ser contractivo como viene siendo los últimos años. Dentro de esto vas a tener un fuerte expansivo que es el clima. El clima te va a ayudar con la cosecha agropecuaria. Entonces, ¿dónde se va a terminar jugando el partido? ¿Qué pasa con los factores externos? Y dentro de estos precios internacionales, uno piensa que se van a mantener estables, con lo cual no te va a generar impulso a la demanda. Lo mismo que la situación de nuestros socios comerciales e industriales, fundamentalmente Brasil. Entonces, ¿dónde se juega el partido? De nuevo, ¿qué es lo que pase con capitales? Hay confianza y entran capitales y eso genera un crecimiento de la capacidad crediticia, un incremento de la demanda y un crecimiento de actividad económica, o no hay confianza y esa salida de capitales te puede incluso compensar la mejora que vas a tener desde el punto de vista del clima. Antes de mostrar las proyecciones, vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. ¿Cuáles son las aclaraciones pertinentes? Es una proyección de un escenario positivo. ¿Cuál es el escenario positivo? Se persiste con el ajuste fiscal, se persiste con la estabilidad del tipo de cambio, y esto, una vez que hiciste un ajuste de precio relativo exitoso, se traduce en una fuerte desaceleración de la tasa de inflación. Porque si vos ya ajustaste el tipo de cambio, ya ajustaste las tarifas, la pregunta es de corto, y no estás emitiendo peso y estás en una recesión económica, la pregunta es, ¿qué te puede generar inflación en esa economía? Entonces tenés una fuerte desaceleración de la tasa de inflación. Lo segundo, que la cosecha sigue como viene hasta ahora la expectativa de cosecha, que es básicamente una fuerte recuperación de cosecha, que en algún momento, digamos, va a empezar a impactar en el PBI, claramente con un comportamiento disímil, como les decía antes. ¿Y esto qué te lleva? Te lleva a este escenario. Vamos de mayor a menor. Primero, el PBI del año pasado habría caído entre medio punto y un punto porcentual. Este año estamos proyectando en este escenario positivo una economía casi que no crece. Pero ese casi que no crece, en realidad, en este dato de 2,8 me está diciendo que diciembre del 24 el nivel del PBI podría ser casi 3% más alto que diciembre del 23. Cuando vemos el comportamiento mes a mes, claramente caída de actividad económica hasta el mes de abril, a partir de ahí se empieza a revertir un segundo trimestre, mitad de año con una fuerte aceleración producto del agro y a partir de ahí sigue creciendo pero a tasas más moderadas. ¿Qué le pasa a inflación? Inflación nosotros teníamos proyectado 24,5 para enero, salió 25,5, la verdad que era el dato que nos daba el modelo. Enero estamos trabajando con 21, febrero 16, marzo 12, abril ya tenemos inflación de un dígito. Ahora de nuevo, para esta inflación de un dígito es clave que diste el ajuste de tipo de cambio de un solo salto en enero, perdón, en diciembre, todavía te repercute en enero por un tema de arrastre,
te ajustan las tarifas en enero y febrero, entonces la inflación de enero y febrero está fundamentalmente explicada por el ajuste de precios relativos enfocado en tarifa, y es clave que después el crawling sigue siendo 2%. Pregunta a la sala. Si yo sé que el tipo de cambio, si yo digo el crawling de 2 no es sostenible, vas a tener que dar un nuevo salto de tipo de cambio en el mes de abril. Porque cuando te entre la cosecha gruesa y cuando entra la cosecha gruesa es el momento de volver a ajustar el tipo de cambio, los formadores, a los formadores de precio de la sala, ¿qué van a hacer con precio? Porque si yo le digo, ahora viene un salto cambiario de 30%, para poner un número, ¿cuál va a ser la inflación en el mes de abril? Y seguramente va a ser 30%. Y no solo que en abril, sino que la vamos a empezar a anticipar. Entonces la tasa de inflación no te va a bajar nunca. Después vamos a ver si es sostenible el crawling de 2% o no. Pero está claro que si el crawling no es bajo, la inflación no baja más. Y creo que la clave del programa económico es que rápidamente el gobierno tiene que tener la capacidad de mostrar que está empezando a recuperarse actividad económica y que la tasa de inflación bajó rápidamente. Si estamos en el segundo trimestre y no hay crecimiento económico y la tasa de inflación sigue en 2 dígitos, creo que la pregunta va a ser, ¿y para qué ajustamos? Si estamos igual que antes del ajuste. Entonces es clave que empiece a mostrar recuperación de actividad económica y es clave que la tasa de inflación baje. Estas son las otras variables. Incluso estamos diciendo en este escenario positivo, donde en el segundo, a ver, tenés un sector importador sobreestoqueado con una caída de la demanda, pues la caída del consumo y caída en la demanda de bienes importables, te van a caer las importaciones, con exportaciones agropecuarias y mejora en la balanza comercial energética, ¿eso qué te va a hacer? Y si estás en un escenario positivo, donde además hay demanda por activos en pesos, va a ser que la brecha vaya cayendo sola. Creemos que a mitad del año se puede ir a eliminar, se puede volver a un mercado único y libre de cambio. Hoy el Banco Central, simpático, le sacó la U. Se llama mercado libre de cambio, pero le sacó la U de único. Bueno, creemos que en la segunda mitad de cambio el mercado podría volver a ser un mercado único de cambio. Y para que haya demanda de activos en pesos, lo que es clave es que las tasas de interés de referencia, tanto en términos reales contra la inflación, como la tasa implícita en dólares sea positiva. Entonces, estos son los niveles de tasa de inflación, perdón, de interés de este escenario. Incluso creo que podría ser un poco más alta. ¿Por qué? Porque necesitas que la tasa real y la tasa implícita en dólares sean positivas, porque como los argentinos pensamos en términos de dólares, cuando yo veo que la tasa de interés en pesos no me paga la expectativa de devaluación, ¿qué hago? Me dolarizo. Entonces, si queremos que haya demanda de activos en pesos, ¿qué es lo que hace falta? Hay que mostrarle al argentino que va a ganar en términos de dólares. Dicho esto, esta es la evolución del tipo de cambio real que tenemos proyectada nosotros. Una fuerte apreciación, y esto es lo que el mercado dice, esto es insostenible. ¿Por qué? Porque en abril, mayo vamos a volver a tener el mismo tipo de cambio real de predevaluación y eso es insostenible. Entonces la primera pregunta que yo haría, a ver, primero es que a pesar de esa apreciación, el tipo de cambio real a fin de año de nuestra proyección es superior al que tenía Macri en su momento. Entonces, ¿por qué este era sostenible y este no es sostenible? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es lo mismo este tipo de cambio real consecuencia de una inflación y pisar todos los precios y distorsión de precios relativos que este tipo de cambio real habiendo hecho el ajuste de precios relativo? Yo humildemente creo que no es lo mismo. Entonces, volver al mismo nivel de tipo de cambio real de acá, habiendo hecho el ajuste de precio relativo o con el ajuste por delante, creo que es claramente distinto. Un tema adicional, veamos cuál es la experiencia de las devaluaciones, perdón, esta es la evolución del tipo de cambio oficial real, este es el contado con liqui, y esto es lo que dice todo el mercado, esto va a caer fuertemente y es lo insostenible. Bueno, espérenme un breve segundo, porque, bueno, a ver, cuando vemos la historia de los pass-through, o sea, cómo es el ajuste de tipo de cambio real en Argentina, fíjense, acá abajo están planteados meses, esta área que de acá marrón, la devaluación del 89, esta es la que hizo Celestino Rodrigo en su momento,
esto octubre del 89, la gris de acá en noviembre del 90, esta amarilla en noviembre del 2001, la caída de la convertibilidad, la celeste acá muy tenue, la devaluación que hace Kicillof en enero del 2014, una verde llena que aparece acá en la unificación del mercado de cambio que hace Macri, y la punteada de acá en nuestra proyección, lo que tiene nuestra proyección de escenario positivo. Uno muestra la experiencia de las devaluaciones argentinas, esto está medido en términos de meses, que más temprano que tarde volvemos al mismo tipo de cambio real que antes. Entonces, la idea de que podemos obtener de manera sostenida un tipo de cambio real alto no existe. La única forma de tener de manera sostenida un tipo de cambio real alto es seguir devaluando y devaluando, devaluando hasta que Argentina tenga 90% de indigencia. Entonces, cuando hay gente que a mí me plantea el objetivo de Argentina es tener un tipo de cambio real alto, lo que nos está diciendo es tenemos que tener un país miserable. Y creo que nadie está de acuerdo con eso. Y de nuevo, la experiencia nos muestra que en términos de, de historia argentina, cada devaluación pasa rápidamente a precio. Y la pregunta es ¿por qué? Que los argentinos pensamos en dólares. Entonces, cuando yo devalúo, ¿qué hago? Rápidamente quiero recomponer mi ingreso en términos de peso. Entonces, rápidamente se vuelve a apreciar el tipo de cambio real. Pero no solamente eso nos muestra la experiencia. Los países que, supongamos, claramente Argentina no es un país exitoso, pero veamos qué le pasa a los países exitosos en su programa de estabilización. Chile, en el 85 empezó su programa de estabilización, continua apreciación de tipo de cambio real. Israel, en el 85 empieza su programa de estabilización, continua apreciación del tipo de cambio real. México, primer programa en el 86, apreciación de tipo de cambio real. Segundo, después la convertibilidad del tequila, de nuevo apreciación del tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque si yo soy creíble y exitoso, me entran capitales, cuando me entran capitales aumenta la demanda interna, cuando aumenta la demanda interna consumo más bienes exportables e importables, pero el precio internacional es un commodity, entonces no impacto sobre su precio, pero cuando construyo más, voy más al peluquero, demando más servicios domésticos que son no transables, primero me genera actividad económica y después hay un cambio en el precio relativo, empieza a subir el precio del no transable. Cuando sube el precio del no transable, ¿qué es lo que tengo? De nuevo se me empieza a apreciar el tipo de cambio real. Entonces, si hago las cosas mal como en Argentina, pero uso el dólar como unidad de cuenta, la apreciación del tipo de cambio real se da rápidamente es inevitable. En el caso de los países exitosos, también vemos una rápida apreciación del tipo de cambio real. Ahora, ¿cuál es el argumento? La competitividad. Y este cuadro que tiene muchas flechas, ¿qué trata de mostrar? Este es el P&L de cualquiera de sus compañías. El tipo de cambio real, ¿de qué me habla? Me habla de la relación entre el precio al cual yo vendo mis bienes y el precio de los insumos transables y no transables. Me habla solamente de esta parte del estado de resultados. Pero ¿qué otras cosas entran en mi estado de resultados? Los costos laborales, la presión tributaria, la carga financiera, otros costos como pueden ser los costos de logística o la falta de infraestructura. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si vamos a hablar de competitividad en Argentina, siempre dicen no somos competitivos, hay que devaluar. A ver, si devaluando se lograse generar competitividad, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. Entonces, dejemos de hablar de competitividad con el tipo de cambio real y empecemos a ver el estado de resultado de una compañía donde tengo todos estos factores sobre los cuales trabajar. Si Argentina quiere ser competitivo y necesita una reforma laboral, necesita una reforma tributaria, hay que bajar el riesgo país para que bajen los costos crediticios, hay que invertir ¿para qué? Para que nos bajen los costos de infraestructura, los costos de logística y todos los costos que tiene Argentina asociados. Entonces, cuando el gobierno habla de la ley ómnibus o el DNU, básicamente, ¿de qué está hablando? Está hablando de esto. Otra variable clave de la cual no habla el gobierno, y creo que es determinante, es la apertura de la economía. Si quiero que no se me aprecie tanto el tipo de cambio real, y tengo que abrir la economía y tengo que competir contra el resto del mundo. Dicho esto, este es el resumen del tipo de cambio real, donde mi posición es no solamente se puede ir a un crawling del 2%, por ahí no 2, pero 3, 4%, no más que eso, sino que para bajar la inflación es imprescindible el crawling de 2%.
si el crawling va a ser del 10%, ya sabemos que el piso de inflación todos los meses va a ser 10%. Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder seguir pidiendo sangre, sudor y lágrima cuando tenés una inflación que va a un ritmo anualizado del 150%? ¿Para qué ajustamos si seguimos igual que antes? Entonces, creo que ese crawling del bajo, del 2%, 3, 4%, no solamente es posible, sino que es fundamental para que te baje la tasa de inflación. ¿Cuál fue la respuesta del mercado? Se bajó el riesgo país. Cuando ve el rendimiento del GD30, que muchas veces hablamos acá de recomendación como cobertura al SAR dólar, bueno, la recomendación no fue mala. Se fue de abajo de $28 en algún momento hasta arriba de $40. Ahora en algún momento bajó, ahora de nuevo está subiendo. Cuando vemos la curva de rendimiento, en realidad en el tramo más corto, si comparamos el 7 de diciembre antes que asuma Milei con lo que pasa, el rendimiento de ayer, es como que hay algún deterioro marginal, pero recontra marginal. De nuevo, un pequeño desplazamiento en el rendimiento. El tramo más largo a la inversa. Cuando vemos el premio de Argentina, todavía un bono Argentina a 10 años en dólares rinde más de 30%, sacando Venezuela, el siguiente mal alumno de la clase Ecuador, con una guerra narco en la calle, tomando canales de televisión. La deuda ecuatoriana rinde 22%, 10 puntos menos que Argentina. Esto implica una suba todavía de 40% por delante. Y el resto de América Latina, cualquier país, Perú, Colombia, Chile, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, rinde menos del 7%. Entonces, de nuevo, cuando uno ve lo que rinde Argentina y si vemos tasa de retorno ajustada por riesgo, bueno, la medida que baje el riesgo, bueno, el premio que tiene Argentina sigue siendo fabuloso. Que Argentina vaya a rendir como Ecuador implicaría un incremento todavía en el GD30 del 40%. Que Argentina vaya a rendir como América Latina 10%, pero en realidad América Latina rinde menos de 7%, todavía le quedaría 85% por delante de suba. De nuevo, esto no es ni una recomendación ni una proyección. Es un ejercicio de decir, ¿qué pasaría si Argentina va a ser un país igual de riesgoso que Ecuador? Bueno, todavía le queda 40% de suba por delante a los bonos soberanos. Esto es lo que pasó con la deuda que ajusta por ser, la deuda que ajusta por tipo de cambio. Empezamos a ir a niveles más racionales. La curva a ser claramente en el tramo corto con rendimientos negativos. Pero acá, más allá de que no me cubre de inflación, lo que está viendo el mercado es una proyección de inflación. Y esa proyección de inflación, ¿qué tasa implícita me está generando? Y esa tasa implícita, ¿cuánto implica contra la tasa implícita en la curva de futuro, en un plazo fijo, en cauciones, en bonos del gobierno? Digamos, creo que hoy el mercado lo que está haciendo es viendo cómo generar tasa en pesos y esa tasa en pesos, digamos, siempre con un ojo puesto en qué es lo que puede pasar en el contado con liqui o el MEP. Pero de nuevo, creo en una economía donde lo que le está faltando o le va a faltar las próximas semanas, meses, son pesos. Entonces sí, una brecha en torno a 40, 50% se puede mover, hay que tener cuidado, definitivamente. Pero en ese escenario positivo, creo que definitivamente ese escenario positivo, digamos, es un escenario para hacer peso. Para finalizar, ¿cuál es el desafío? Y el desafío es claramente la gobernabilidad y el manejo social. Yo hice mucho hincapié en el tema este del escenario positivo. Si uno quiere poner un parangón en la historia argentina, uno podría decir el referente económico del kirchnerismo era Helvar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Helvar? Helvar agarró a Argentina en un momento de mejora de precios internacionales y ¿qué hizo? Congeló tarifas, congeló precios y se dedicó a subir los salarios. Un modelo kirchnerista básico. Ahora, cuando bajaron los precios internacionales, ¿qué pasó? No podía seguir financiando ese modelo, entonces tenías que ajustar los precios relativos. Primero viene Gómez Morales, ¿y qué hizo Gómez Morales? Gómez Morales hizo un ajuste de precios relativos gradual. ¿Qué dijo? Vamos a devaluar un poquito, vamos a ajustar un poco las tarifas y después vamos a subir un poco los salarios. Y ahora cuando subía los salarios, ¿qué pasaba? Y de nuevo, tengo que devaluar un poco más, tengo que ajustar un poco más tarifa y después subir un poco más salario.
Y esa dinámica de tipo de cambio, tarifa, salario, lo que hizo es acelerar la tasa de inflación y no permitir el ajuste de precios relativos. Después vino Celestino Rodrigo. ¿Y qué dijo Celestino Rodrigo? El gradualismo lo único que hace es acelerar la tasa de inflación y no me genera la corrección de precios relativos. Entonces, ¿qué dijo Celestino Rodrigo? Vamos a hacer el ajuste de precios relativos una sola vez. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a devolver el tipo de cambio, vamos a ajustar la tarifa 100% y vamos a subir los salarios 30%. Hizo un acuerdo de precio-salario, ajustó 30%. Ahora, ese acuerdo o ese anuncio no tuvo soporte político, entonces le paralizaron el país 2 semanas y al cabo de 2 semanas tuvo que dar un ajuste de salario del 150%. Y eso es lo que se conoce como Rodrigazo. Si uno dice hoy, ¿dónde está el gobierno? Y hoy el gobierno está, digamos, en el proceso de ajuste de precios relativos que hizo Celestino Rodrigo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si no tiene apoyo social y político, devenga en un Rodrigazo con un fuerte salto. Inicialmente, ajuste de salario, planes sociales, jubilaciones, todo digamos, aflojar ante todas las presiones que hay, y eso finalmente nos llevará a un nuevo ajuste cambiario e inflacionario con cifras muy elevadas. Entonces yo diría, ¿hoy dónde estamos? Estamos en el ajuste fuerte de precio relativo. La pregunta es, ¿el gobierno lo aguanta o no lo aguanta? Y ese aguanta o no aguanta creo que es clave poder mostrar rápidamente recuperación de actividad económica y rápidamente inflación de nuevo en dígito. Y para eso es clave que el crawling sea bajo. Le guste o no le guste al mercado, es necesario que ocurra eso. Si entramos en la dinámica de no, hay que devaluar en abril, devalúa en abril y cuánto va a demorar en pasar eso a precio. Veamos qué pasó en agosto del año pasado después de la devaluación. En 6 semanas, tiempo récord, la devaluación ya había pasado a inflación. Entonces, ¿por qué insistimos con la necesidad de no hay que devaluar de nuevo? Pues si devaluamos de nuevo, está claro que la inflación no va a bajar y mantener el programa se va a dificultar fuertemente. Respecto a la gobernabilidad y manejo social, primero, interesante ver el índice de confianza en el gobierno que hace la Universidad Torcuato Di Tella. Este es el dato de diciembre, recién asumido Milei, y uno dice, bueno, sí, obvio va a ser alta. Obvio va a ser alta, es más alta que todos los presidentes que asumieron desde 2004, no, Kirchner asumió con más, pero los dos mandatos de Cristina asumieron con menos, Macri asumió con más y Alberto Fernández asumió con menos. Entonces, no es tan obvio. ¿Sí? Primera cosa. Alberto Fernández tuvo mucha popularidad cuando nos encerró con la pandemia y sentíamos, la población sintió que nos estaba cuidando. Ahora fíjense del nivel de aprobación que venía el gobierno anterior, el salto inicial. Primer comentario. Avancemos un poco más. Perdón. Avanzando un poco más, ¿qué es lo que vemos? Esto es lo otro que veníamos planteando. ¿Cuál es la debilidad política de Milei? Él no tiene intendentes, no tiene gobernadores propios, y en el Senado no tiene mayoría propia, ni en Senado ni en diputados, y lejos está de tener mayoría propia. Ahora, ¿qué es lo otro que venía planteando yo hace tiempo? Para mí el sistema político implosionó, y no solamente en Juntos por el Cambio, sino también en Unión por la Patria. Y estamos viendo prueba de ello, que tanto en diputados como en Senado, la libertad avanza con 37 diputados sobre 129 que se necesita por el quórum y 8 senadores sobre 37 senadores que se necesita por el quórum, está logrando el apoyo legislativo. Entonces sí, hace falta negociación, pero la ley ómnibus tiene los superpoderes que son una aberración, no pueden ser por 2 años y que después el presidente decide él si lo extiende o no. Hay discusión sobre la retención en economías regionales, sí. A ver, ¿qué sentido tiene ponerle retención a una exportación que va a desaparecer si le subís 15% la tasa de retención? Entonces se negocia. Hay negociación respecto a la forma en la cual se van a elegir los legisladores a futuro por la uninominalidad distrital. Y bueno, sí, se conversa, se basta. Entonces, de nuevo, cuando uno habla con gente cerca del Congreso, te dicen, aparentemente la ley ómnibus pasa. ¿Cómo va a pasar con 8 senadores y 37 diputados y negociando y en base a la implosión del sistema político total? ¿Va a pasar completa? Aparentemente no pasa completa. De nuevo, parte de la parte política va a quedar en el camino. Aparentemente lo fiscal y económico seguiría avanzando.
Y por otro lado, el DNU parecería muy difícil que el DNU se lo dé de baja, digamos, que ambas cámaras le voten en contra para darlo de baja. Entonces, de nuevo, el DNU está vigente y todo lo que ocurra hasta una eventual derogación son derechos adquiridos. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, vamos a ver cómo es la batalla que se da en la justicia con las medidas cautelares. Ahora, y ya para terminar, esta es la pobreza en Argentina, donde uno dice, antes de la convertibilidad, la pobreza era 25%, antes de la caída de la convertibilidad, la pobreza era 28%, con lo cual en ambas situaciones, en lo que vemos, en ambas situaciones lo que se ve es que el nivel de pobreza era mucho más bajo que ahora. Entonces uno dice, ¿cómo vas a hacer un ajuste con este nivel de pobreza? Es insostenible. Entonces la respuesta del gobierno es: te duplico la asignación universal por hijo, te aumento la tarjeta alimentar, cuando ajuste las tarifas va a haber consumos mínimos que van a estar subsidiados. Yo creo que el gobierno entiende que a este segmento de la población lo tiene que contener. Entonces yo digo, creo que el problema no va a estar acá. Yo creo que el problema va a estar acá. ¿Esto qué es? Cada puntito, veamos el primer punto de acá, es el 10% de los hogares más pobres de Argentina, que representan sobre este eje el 8% de la población. Y su ingreso total promedio es 65.000 pesos. Esto quiere decir, ingreso total promedio es por trabajo en blanco, en negro, subsidio del gobierno, todo lo que recibe son 65.000 pesos. El primer 50% de los hogares más pobres, que explican el 45% de la población, es lo que se llama pobreza. Su ingreso total promedio es más o menos 180.000 pesos por mes. Ahora, esto es lo que está conteniendo el gobierno. Yo digo, ¿dónde va a estar el problema? El problema va a estar acá. Si yo veo, por ejemplo, este puntito de acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el 10% de hogares que van entre el 50 y 60% y te explican más o menos 10% de la población, su ingreso total promedio es 220.000 pesos por mes. Vamos a este. Este es el, el 10% de hogares que está entre el 80 y el 90% más rico del país. ¿Sí? Su ingreso total promedio son 430.000 pesos por mes. Entonces, hay dos correcciones que hay que hacerle. Primero, estos son datos del segundo trimestre, entonces son viejos. Lo segundo, mucha gente te dice, ¿de dónde sale esto? De una encuesta. No, entonces la gente te miente, te dice que gana menos porque tiene miedo, la FIB, la DGI. Bueno, vamos al eje de acá y supongamos que no son estos, sino que son el doble. Caprichosamente, digamos, en realidad me están mintiendo el doble. ¿Qué me está diciendo? Este punto de acá son familias cuyo ingreso total promedio son 820.000 pesos por mes. Y estos 30% de los hogares, ¿cuánto ganan? Entre 420.000 y 620.000 pesos por mes. Entonces, claramente, nadie quiere que este segmento de acá haga el ajuste. Ahora, este 50% de la población va a sufrir el ajuste. Mucha de esta gente siente que no es justo que tenga que pagar el ajuste. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy la clase media, media baja. Y en realidad no, la clase media, media baja está acá. Esta es la clase media, media alta de Argentina. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que es la clase media, media alta de un país empobrecido. Entonces, cuando uno empieza a ver, empecé a reclamar medidas de contención acá, en realidad este es el sector que tiene que ajustar en un país empobrecido. Después veremos si el plan resulta exitoso, si esto logra crecimiento. Digamos, la única forma que tiene el país de mejorar ese nivel de ingreso es vía crecimiento. Digamos, Argentina hace 12 años que no crece, hace 12 años que no crea empleo privado. ¿Cuál es la forma de salir de ese estancamiento? Vía crecimiento. No se sale por decreto, no se sale por negociaciones de salarios nominales. A ver, está claro que tanto el gobierno como las empresas, como el sector privado, puede disponer mejoras de jubilaciones, de planes sociales y o de empleos discrecional, perdón, de salarios discrecionalmente, pero esos son mejoras nominales. ¿Qué es lo que pasa con el poder de compra? Lo que pasa con el poder de compra está determinado por la situación macroeconómica del país. Entonces, para mejorar el poder de compra, ¿qué es lo que hay que hacer? Ajustar las variables macroeconómicas y empezar a generar crecimiento económico. Entonces, de nuevo, lo que le mostré como un ejercicio positivo de proyección
ese ejercicio positivo de proyección es uno donde el gobierno persiste en su programa, que creo que ese programa está yendo en la dirección correcta. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es volver a lo que fueron los últimos 70 años de Argentina, signado ¿por qué? Por una fuerte volatilidad en la tasa de crecimiento y por tasas de inflación extraordinariamente elevadas. Y si queremos ver un nombre más cercano, es el fracaso del intento de Celestino Rodríguez por llevar adelante un proceso de ajuste de precios relativos de shock. Bueno, ¿cómo terminó eso? Eso en su momento terminó con el famoso Rodrigazo. Entonces, termino acá la presentación, quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Si hay preguntas, si hay alguien en la sala. Nos dejaste sin palabras, Fernando, buen día. ¿Qué haces, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora estuve escuchando prácticamente todo, me perdí por ahí alguna cuestión por razones de señal. Si yo tuviera que resumir en la parte financiera, ¿sí? Y siempre dejando una proyección optimista, que lo escuché varias veces, ¿sí? Que entiendo que de fondo es lo que están percibiendo, no por una cuestión de que haya sido un votante de Milei, porque hemos hablado más de una vez al respecto, y las dudas que daba al comienzo, la falta de coordinación, algunos grados de improvisación, ¿sí? Pero de alguna forma, por lo que te entiendo es, a ver, el diagnóstico parecería ser correcto, las medidas parecerían ser correctas, si tienen la capacidad de implementarlas, ¿sí? Mencionaste también la situación de Celestín Rodrigo en su momento, que por ahí las medidas no estaban mal, pero no tuvo la capacidad política. Entonces, lo que debería suceder o lo que podríamos proyectar es, ¿sí? Que el tipo de cambio real en Argentina vuelva a lo que fue históricamente el tipo de cambio real en Argentina. O sea, Argentina no está acostumbrada a vivir de largo plazo con un tipo de cambio real alto, ¿sí? Hablaba el otro día con un cliente, Argentina nunca fue más cara que Punta del Este, pero siempre fue más cara que Brasil, Paraguay, Chile, y hoy Argentina es más barata que todos los países, ¿sí? Su población, su clase media, no está acostumbrada a ganar menos de lo que se gana en esos países, y hoy gana menos. Entonces, si se da ese escenario, ¿sí? O mejor dicho, pregunta si se da ese escenario, entonces los pesos mandan, ¿sí? La rentabilidad que te puede dar una tasa de interés en pesos, más allá que sea altamente negativa o fuertemente negativa contra la inflación, pero si lo medimos en dólares, puede ser muy fuerte, ¿sí? Pregunta B, ¿sí? Pues che, ¿cómo vemos si ese escenario optimista se va verificando y cómo vemos, ¿sí? Y qué hacemos en el caso de que no se vaya verificando, ¿no? Que estas capacidades o esta proyección, digamos, de si todo va bien, es una cosa, ¿a dónde nos refugiamos? Primero, ¿cómo detectamos que no va bien? No al final, que sabemos que va a haber despelote, pero antes, ¿sí? ¿Y qué medidas vos dirías, che, pará, si no se dan estas cosas o se empiezan a dar estas otras, estos serían los activos o esto sería lo que uno debería empezar a hacer? Bueno, empezar por la respuesta más fácil. La respuesta más fácil es, si vemos que esto no funciona, ¿y qué vamos a hacer los argentinos? Comprar dólares, digamos. ¿Y qué dólares? El dólar verde, digamos. Cara grande, cara chica, pero verde al final. Exactamente, exactamente. La respuesta más fácil. La segunda es, ¿qué variables ver? Yo creo que acá las variables claves son el crédito interno neto, es clave. Donde, de nuevo, crédito interno neto es la emisión que hace el Banco Central para financiar al gobierno, neto de la esterilización que hace el Banco Central a través del sistema financiero de pesos. O sea, en cristiano son los pesos que quedan dando vuelta en la economía. Si hay más pesos dando vuelta de lo que demanda el sector privado, eso te genera ruido. Si hay menos pesos, va a empezar a acumular reservas. Entonces, la variable clave, yo te diría, es crédito interno neto. O más sencillo, es lo que yo decía al principio, la brecha. ¿Por qué? Porque la brecha me va a estar diciendo qué pasa con la oferta de peso, con ese crédito interno neto, qué pasa con la demanda de peso, o sea, crédito interno neto y demanda de base monetaria,
¿Y qué está pasando con la oferta de dólares? Entonces yo creo que la brecha es la clave. Ahora, dentro de esa brecha, que es la clave, hay que pensar que vamos a estar en niveles de brecha en torno al 40-50%, no nos tenemos que asustar. Digamos, hace 2 meses teníamos brecha del 200%, con lo cual ahora la brecha es 50 y todos nos estamos escandalizados con que subió la brecha. De nuevo, nosotros trabajamos con brecha de 40-50% y a ver, y se la mandamos hace un mes a las proyecciones, donde creíamos que estos eran los niveles de brecha lógicos para Argentina. Con lo cual, creo que esa es la variable a determinar. Y el otro ojo, porque, a ver, yo creo que el fracaso va a venir por la presión política o social, claramente viendo cuál es el devenir del Congreso y el devenir político, ¿no? Ahora yendo a la primer parte de la pregunta. Ya que estuviste ahí, después va la primera parte. Vos mencionaste como clave, sí, lograr mantener esta ancla cambiaria, que al final del día es el ancla inflacionaria, digamos, más directa del programa, más allá del ajuste fiscal, que es la razón de fondo, pero es una cuestión de flujo de stock de largo plazo. Ahora, un crawling peg del 2% con estos niveles de inflación se parece muchísimo a un tipo de cambio fijo, ¿sí? Al final del día, y la devaluación que todo el mundo por ahí esperaba de 800, a 650 el oficial, pasarla a 800, más dejarle a los exportadores ese 20% extra del contado con liqui que le compensa aumento de retención y demás, es como una devaluación en exceso, porque vos sabías que venía un nivel de inflación importante de entrada. Vos le asignás una probabilidad alta de ocurrencia a que en marzo, en abril, no cambies esa tasa de evaluación. Estamos de acuerdo que el problema es cuando vos pones una tasa de evaluación, una tablita más alta, por así decirlo, ¿sí? O no tenés un ancla cambiaria. Argentina es muy complejo manejar, ¿sí? El tema del pass-through de la devaluación. Pero un gringo que coseche en mayo y vos le sigas pagando lo mismo que le pagabas en diciembre, ¿te va a vender? Y va a depender de la tasa implícita en dólares. Y creo que si hay algo de lo que entiende Caputo es de eso. ¿Qué pasa si el gobierno te está pagando tasa de interés en pesos y uno empieza a ver el ajuste fiscal, que el Banco Central se achica, que no emite pesos, que refinanciaste la deuda, la deuda del gobierno, si empezás a ver que el camino funciona? Dentro de 4 meses nos reunimos acá de nuevo, un día a la mañana, y digo, ¿qué hace? Y, a ver, yo te diría que si uno cree que ese es el escenario, y yo siempre dije, el refinanciar la deuda indexada va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo te decía, hace una cosa, ahora compra deuda a tasa fija larga. Y yo creo que el programa funciona y que la inflación va a la baja, y lo que mejor podría hacer es asegurarte tasa fija larga. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando baje la inflación el SER va a dejar de ser interesante, entonces ahí vas a decir, uy, ¿cómo no fijé una tasa permanentemente alta en pesos? Entonces, de nuevo, creo que el gringo me va a liquidar o no, dependiendo del tema financiero. Y yo ahí digo, a ver, creo que el ministro de Economía por ahí no es un gran macroeconomista, pero es una persona que entiende claramente cómo funcionan los mercados financieros y que entiende claramente cómo piensa el argentino en términos de dólares. Y creo que eso lo mostró a la clara en su momento cuando fue presidente del Banco Central, bien, mal, con acuerdo del fondo, sin acuerdo del fondo, agarró los dólares y empezó a decir acá hay que estabilizar el tipo de cambio, porque si no estabilizamos el tipo de cambio, vuela todo por los aires. Finalmente no lo dejaron y terminó volando todo por los aires. Entonces, esa estabilidad del tipo de cambio es clave en Argentina. Y esto se relaciona con tu pregunta inicial, Aníbal, que la pregunta inicial es la evolución del tipo de cambio real. Y vos mencionaste la clave. Vos dijiste, históricamente, Argentina fue más barato que Punta del Este, más caro que Brasil. ¿Y eso es caprichoso? No, no es caprichoso, porque el tipo de cambio real te está hablando de alguna forma del, de, digamos, del mercado laboral que vos tenés. Y uno dice, yo quiero tener un tipo de cambio real mucho más alto de manera sostenida, estoy diciendo, yo quiero pagar salarios miserables. Entonces, si yo quiero pagar salarios miserables, ¿qué tengo que tener? Y lo que tengo que tener es un nivel de educación de la población miserable. Y Argentina se está deteriorando, pero todavía es mejor que el promedio de América Latina. Entonces,
creo que eso justifica un tipo de cambio real más en este rango que planteaste vos. Ahora, vamos del principio como lo planteaste correctamente. ¿Alguien pensaba que el tipo de cambio iba a ir a 800? Poca gente. Entonces, primero parece que hubo un overshooting del tipo de cambio. Se ajustó el tipo de cambio más de lo necesario y te dejaste ahí un colchón para la evolución posterior. No solamente ese overshooting de tipo de cambio, sino que vimos la experiencia de Argentina. El tipo de cambio real en Argentina sí rápidamente converge. La velocidad de convergencia depende de la profundidad de la crisis económica. Cuando la crisis económica es muy grande, demora más, pero volvemos al tipo de cambio real inicial. Cuando la crisis económica no es tan profunda, volvemos rápidamente. En 6 meses ya estamos en el tipo de cambio real anterior. Entonces, indefectiblemente vamos a volver al nivel de tipo de cambio real anterior. Ahora, de nuevo, volver al tipo de cambio real anterior bajo el supuesto de que haya sido exitoso en el ajuste de precios relativo, me está diciendo de ahí en más la tasa de inflación va a ser baja. Porque si yo ya ajusté el tipo de cambio, ya ajusté la tarifa, ya te ajusté el transporte, ya hice todos los ajustes que tenía que hacer, bueno, a partir de ahí la tasa de inflación va a ser baja. Entonces, de ahí en más, ¿qué le pase al tipo de cambio real? Va a ser bastante estable. Entonces, lo que vos decís es como un tipo de cambio fijo, y es cierto, con una inflación de 25, el tipo de cambio fijo, rápidamente se me aprecia el tipo de cambio real. Bien, pero yo estoy apuntando a que el segundo, no sé, la segunda mitad del año que viene, la inflación sea 3 y el Cronin 2. Entonces yo estoy apuntando a esa parte. Entonces decir hoy eso es insostenible, yo te diría, creo que, creo, Perdón, ¿y del año que viene te referís 24 o 25? perdón, de este año, perdón. Sí, todavía tengo que hacer el cambio de calendario. Estamos en el La chip se- la- todavía. exactamente. A ver, cuando mira las proyecciones, nosotros estamos hablando de tasa de inflación entre el 3 y el 5% en la segunda mitad de este año, y estamos hablando de un crawling del 2%. Entonces, y sí, eso puede funcionar absolutamente. Yo creo que de alguna forma está la incredulidad de que vaya a bajar tan rápido la tasa de inflación. Pero si vos entras al ajuste de precios relativo y me mantenés el tipo de cambio, ¿qué te va a generar inflación? Y no emitiste eso y tener recesión económica, contame qué te va a generar inflación. Sí, Entonces, sí, de lo que pasa es nuevo, que tenemos que hacer un cambio de paradigma, entre comillas, de los últimos casi 20 años, ¿sí? Tenés que volver a un esquema parecido a lo que fue la convertibilidad, donde de hecho el Mingo está siendo fuente de consulta permanente, ¿no? Del equipo económico. O sea, eso es ya bastante conocido. a ver, de nuevo, todas las veces que hablamos, y yo diría todas las veces entre nosotros, pero hace 40 años que uno habla de la economía argentina, uno dice, la economía argentina tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? A ver, comparemos con Brasil, comparemos con Estados Unidos, comparemos con Chile, comparemos con el que queramos. El sistema financiero argentino hoy son 8 puntos del PBI. Hace un mes era 15 puntos del producto. En Brasil es 60 puntos del producto, Chile 100%, Estados Unidos 200 puntos del PBI, 2 veces el PBI. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué Argentina tiene un sistema financiero que es 15 puntos del producto? Porque Argentina tiene otros 45 puntos del producto fuera de Argentina, que son los dólares en colchón. ¿Y por qué? Porque el argentino piensa en dólares. Entonces, justamente, como el argentino piensa en dólares, cualquier programa de estabilización de precios, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estabilizar el tipo de cambio. Después va a venir la discusión si estamos haciendo las cosas bien para que ese tipo de cambio estable sea sostenible en el tiempo o no. Bueno, yo te digo, ahí hay 2 claves. Uno, no tiene que tener déficit fiscal. Entonces vamos a ver si el convencimiento de mi ley es cierto, parecería que sí. Y lo segundo, tenés que avanzar en las reformas estructurales, tenés que abrir la economía, tenés que hacer una reforma laboral, tenés que hacer una reforma previsional, tenés que avanzar en todo el resto de las reformas. Eso es lo que te va a hacer que el tipo de cambio sea estable. ¿Cuándo Argentina va a poder tener un tipo de cambio libre? Cuando el tipo de cambio se devalúe y no aparezca en la primera página de los diarios. Entonces, díganme ustedes cuándo se va a mover el tipo de cambio y nadie le va a preocupar. A ver, en Brasil el real se va de 3,50 a 5 y nadie se le mueve un pelo, y después de 5 baja a 4 y a nadie se le mueve un pelo. Bueno, en Argentina el tipo de cambio se va de 300 a 500, una crisis, los precios que aumentaron 120% y estamos preguntando si el gobierno va a aguantar políticamente. Claramente somos distintos, en eso somos distintos.
Te dejo, hay una pregunta que se ha mencionado en los últimos días, en los diarios, el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, si no me equivoco. Y hay rumores, digamos, que vendrían con algunos anuncios al respecto. ¿Has escuchado algo? ¿Tenés alguna opinión formada al respecto? A ver, yo traté de mostrar con la curva de rendimiento de los bonos de América Latina el premio que tiene un bono a 10 años Argentina respecto a Ecuador y el resto de América Latina. Y eso se traduce en todos los ámbitos de la vida. Digamos, si voy a ver el precio del real estate pasa lo mismo, si voy a ver las inversiones pasa lo mismo, en todo pasa lo mismo. Digamos, la tasa de retorno de Argentina, la demanda de rendimiento de Argentina, el riesgo argentino es tan alto que hace inviable cualquier proyecto de inversión. Ahora, si Argentina empieza a caminar un camino de racionalidad económica y acompañado con, yo diría, mejor si va acompañado con reformas estructurales, pero solamente si tenés racionalidad económica y eso te baja las tasas de interés, te baja el riesgo país, te baja la tasa de descuento en los proyectos de inversión. Hoy, con el riesgo país de Argentina, ningún proyecto de inversión es rentable. Si vos lográs bajar ese riesgo país, de golpe muchos proyectos son en Argentina rentables. Y esto, a ver, yo hablo con inversores extranjeros y los inversores extranjeros están esperando que le dé una pequeña señal para empezar a invertir en Argentina. Caso de litio, caso de energía, caso de minería, caso de agroindustria. A ver, a mí me tocó con un cliente que está extranjero, que está produciendo, empezando a producir litio, que en algún momento me hizo hablar con su casa matriz asiática, y la pregunta hace un año fue, ¿qué me pueden estatizar los yacimientos? Y la respuesta fue, y en Argentina sí. No, ahora de golpe, si viene un presidente que te dice, yo voy a respetar el derecho de propiedad, bueno, es un cambio fundamental, ¿no? Entonces, de nuevo, si alguien hace un año estaba viendo si invertía en Argentina o no, y no sabía si le iban a respetar el derecho de propiedad, y ahora de golpe viene un presidente que en su discurso te dice, ¿yo qué voy a hacer? Voy a respetar el derecho de propiedad, voy a respetar la propiedad privada, digamos, son las tres bases de mi programa y voy a defender el libre comercio. Bueno, es un cambio de paradigma, ¿no? Para cerrar por lo menos mi parte, no sé si te quedaría alguna pregunta adicional y en función de las preguntas que veo ahí en el panel, si hoy tuvieras que elegir dentro de los activos argentinos y en esto, sabiendo que este sesgo optimista o de que el modelo medianamente funcione, pensando en un rendimiento en dólares a lo largo del 2024, ¿qué bonos comprarías? ¿Cómo ves las acciones argentinas? ¿Te quedás en pesos? Porque en definitiva la tasa en pesos con un tipo de cambio estable te va a dar más que el rendimiento en bonos de tipo GD35, GD38. ¿Qué pensás vos? ¿Dónde estás viendo las oportunidades de inversión local? Y te dejo así como en el estribo, porque no es menor, hiciste una mención en el escenario de afuera, ¿qué ves financieramente para afuera, por lo menos así en 2 minutos? A ver, lo primero una aclaración. El escenario es optimista. A mí siempre la palabra optimismo me genera un poquito de escozor porque el optimismo parece que no tiene fundamento, me parece a mí. Y yo creo que acá hay fundamento para creer que esto puede funcionar. Entonces yo digo, el escenario es positivo. El escenario positivo es donde confluye todo lo favorable y se termina materializando. Ahora, dicho eso, en ese escenario, a ver, creo que todo lo que es deuda argentina larga tiene para seguir subiendo. Uno dice, bueno, pero ya subió. Sí, bueno, pero de nuevo, un bono argentino te rinde 35, 32%, un bono ecuatoriano te rinde 22%. No podemos tener el riesgo de Ecuador, eso es 40% en dólares de suba por delante. Cuando voy a instrumentos, claramente dependiendo del perfil y el riesgo, si yo creo que, o le asigno alguna probabilidad elevada al escenario positivo, uno diría, bueno, ser. Y ser a mí ya no me gusta tanto, porque creo que ya estás descontando qué es lo que va a pasar por inflación. Incluso creo que por ahí el mercado está esperando tasas de inflación más altas de las que tenemos proyectadas nosotros en el escenario positivo. Dólar link. Y dólar link, si yo creo que no va a haber nuevo salto de tipo de cambio, no me paga el dólar link. Entonces creo que son mucho más atractivos
la tasa en pesos. Obviamente el riesgo es distinto, hacer tasa en pesos que comprarme un bono a 10 años en dólares. Entonces no son comparables dependiendo la composición del portafolio. ¿Qué tiene más Dentro de riesgo? eso, ¿Qué tiene más riesgo? ¿Un bono en no, dólares no, o un bono en pesos? no, a ver, yo creo que tiene más riesgo el bono en pesos, básicamente porque puede ser que el escenario no se dé. Entonces, claramente ese bono en pesos va a sufrir muchísimo más. Al otro lo puedo aguantar más, ya está con un pricing muy bajo. Creo que hay varias cosas que te ayudan por ese lado. El, perdón, ayer le daba una charla a un cliente que es un fondo de inversión y me decía, bueno, salgo a vender contado con liqui. La verdad que yo en un escenario que estoy viendo que van a faltar los pesos, y sí, digamos, que la verdad que uno diría, por ahí hay que vender contado con liqui, no tomar. De nuevo, todo en este escenario. El tema acciones, a ver, eh, hay acciones puntuales de Argentina que son muy atractivas en sectores que van a tener que ser lo que lideren el crecimiento. Ahora, la discusión esa dentro de Argentina, digamos, es mucho más simple, o digamos, la correlación es directa en Argentina. En Argentina suben los bonos, van a subir las acciones, en el resto del mundo no, acá está todo correlacionado. Si al país le va bien, sube todo, si al país le va mal, cae todo. Entonces, acciones sí, creo que hay empresas particulares que son atractivas y que tienen mucho upside por delante. El mundo, el mundo, a ver, hoy nos levantamos con algo que no es noticia, pero que China sigue con un problema en su tasa de crecimiento, con problemas en el sector de real estate, con lo cual las inversiones en China o en Asia se ven complicadas. Una Europa que está en recesión económica y con los últimos 3 meses con deflación en la tasa de inflación, con lo cual uno diría una Europa que está casi en estanflación no, perdón, está en estancamiento económico, pero controlando la inflación. Creo que en algún momento Europa posiblemente empiece a bajar su tasa de interés y más temprano que Estados Unidos. Y acá voy a hacer el punto. Cuando todo el mundo decía la baja de tasa se va a dar hacia fines de este año, yo decía la baja de tasa se va a anticipar, se va a dar en la primera mitad de este año. Ahora todo el mercado dice la baja de tasa se va a dar ya. Hoy el mercado le da 70% de probabilidad a que no en la reunión ahora de enero, pero en la reunión del 20 de marzo, la Fed baje su tasa de política monetaria. Y la verdad que yo estoy empezando, como contrarian que soy, empezando a decir, ojo, que posiblemente la Fed se demore. ¿Por qué? Porque la economía americana está creciendo, la economía americana está en pleno empleo, la economía americana está bajando la tasa de inflación y todo esto con estos niveles de tasa de interés. Entonces la pregunta es, ¿por qué me bajaría la tasa la Fed? Digamos, yo creo que en realidad hoy el mercado está priceando, salvo en la reunión del 31 de enero, está priceando que a partir de ahí, en cada reunión, la Fed va a bajar 25 basic points, con lo cual a fin de año la tasa va a ser 175 basic points menos que la actual. ¿Qué creo yo? Yo creo que se va a demorar más y que la baja va a ser más abrupta cuando haya un dato malo. Hoy la economía americana no tiene datos malos. Dentro de esto, algo que a nosotros nos viene haciendo bastante ruido es que a pesar que la tasa es alta y la tasa real es muy alta, como el equity traccionó, sobre todo en la última parte del año pasado. Bueno, es cierto, el equity traccionó y en base a los fundamentos no tenía por qué subir. Bueno, ahora está cayendo. Si uno ve el Russell desde el principio de año, está cayendo 8%, una parte, a ver, y ves el S&P está estancado con una pequeña baja. Entonces, de nuevo, yo creo que el mundo está mucho más para hacer renta fija, empezar a jugar con los plazos dentro de esa renta fija. Creo que vamos a un escenario de tasa de la Fed más alto de lo que está priceando hoy el mercado. Higher for longer, creo que es el escenario de tasa de interés, y que en realidad la baja se va a dar cuando haya una mala noticia, y ahí la baja va a ser mucho más rápida de lo que está priceando hoy el mercado. De nuevo, con la economía creciendo a su potencial, con la economía en pleno empleo y con la inflación bajando, donde acá hago un comentario y ya termino, la inflación, si uno ve el CPI por trimestral anualizado está al 3,3. Entonces uno dice,
No, bueno, todavía la Fed no llegó a su meta. Si uno toma el PCE por anualizado los últimos 3 meses, está al 1,8. Y ese es el índice de precios que usa la Fed. O sea, ya cumplió la meta. Entonces, cumplir la meta con la economía creciendo en pleno empleo y con este nivel de tasa de interés, ¿para qué me bajo la tasa? Lo tenemos que contratar a Powell, ¿no? ¿Perdón? Lo tenemos que contratar a Powell. A ver, yo creo que más allá de contratar a Powell, cuando yo hace un año largo venía planteando el escenario de soft landing, en realidad el escenario de soft landing estaba basado en el poco leverage de la economía americana. En realidad todo el incremento en el precio de los activos había estado leveragado por el endeudamiento del Tesoro para financiar un fenomenal déficit fiscal. Y de mediano plazo, de nuevo, me sigue preocupando y mucho la situación fiscal de Estados Unidos. Está con un déficit fiscal arriba de 7 puntos del producto, con la economía en pleno empleo y creciendo, o sea, la parte expansiva del ciclo, no tiene lógica. ¿Cuál es el principal fundamento de la economía americana? Lo que decía al principio: China en problema, Europa en problema, el franco suizo no es un mercado profundo, el Bitcoin ya hemos visto que no es una moneda, no tenés activos alternativos. Entonces creo que ese es el principal activo. Pero creo que Estados Unidos en algún momento tendría que tomar seriamente la idea de hacer una reforma fiscal importante, ¿no? Una reducción de déficit fiscal importante. Raúl, No, simplemente tocar un tema que algo había hablado Fernando, que son los dos modelos, ¿no? Uno del gobierno nacional, uno de las provincias, uno de las provincias que hay caída fuerte en la recaudación. eh, Ve que algunas ya están curiosamente buscando cuasimonedas, el caso de La Rioja que mencionaste, pero ve también que Kicillof le sube el sueldo a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es como que va a haber empuja dos modelos de gestión, y eso me parece que representa un riesgo importante, ¿no? A ver, definitivamente yo eso lo meto dentro del riesgo político. Esto uno puede agarrar la provincia de Buenos Aires o La Rioja y decir, ¿qué quieren hacer? A ver, creo que el resumen del mensaje de Milei es clarísimo. Nosotros los economistas lo complicamos más, pero no hay plata. No hay plata. Argentina no tiene financiamiento. Entonces, como no hay financiamiento, vos no podés tener déficit fiscal. Ahora, está bien, podés tener déficit financiero con pesos, entonces el ajuste es inflacionario y es la forma en la cual viene trabajando Argentina hace 70 años y se profundizó el último año ese modelo, año y medio. Ahora el gobierno nacional dice, no hay plata, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ajustar. Bueno, ok, listo, no hay más alternativa que ajustar, es una alternativa. La otra, hay gente que se resiste al ajuste. Bueno, ok, te resistís al ajuste, la pregunta es cómo vas a financiar ese desequilibrio. Bueno, hablan de emitir cuasimoneda, la cuasimoneda son la solución, hacen magia. No, las cuasimonedas lo que van a hacer es que el ajuste lo pague con inflación en la cuasimoneda el empleado público que reciba esa cuasimoneda. Entonces, sí, claramente están en puja dos modelos, donde los dos modelos es, sigo pensando que no existe la restricción presupuestaria y que puedo financiar cualquier desequilibrio emitiendo pesos y que los precios suben porque los empresarios son malos y especuladores, o ataco el problema de fondo y voy a eliminar el déficit fiscal. Digamos, no hay más alternativa que esa. Ahora, dentro de eso hay dos posibilidades. O volvemos al modelo histórico argentino, de donde los últimos 70 años tuvimos solamente doces de inflación de un dígito, muchos de dos, algunos de tres y unos cuantos de hasta 4 dígitos, es el modelo histórico de argentino, o vamos a tratar de cambiar el paradigma. Entonces, de nuevo, cuando llega un gobierno que me dice esto va a estar basado en dos anclas, una ancla fiscal y una ancla cambiaria, y yo me pongo de pie, lo aplaudo y se me pianta un lagrimón, porque digo, es justamente lo que hay que hacer. Ahora, yo veo ahí algunos de los comentarios dentro de las preguntas y los comentarios, esto es insostenible políticamente, socialmente, ¿verdad? Está bien, la respuesta es, si esto es insostenible, ya sabemos que vamos a volver al mismo modelo en los últimos 70 años de Argentina,
después de un fogonazo cambiario, un nuevo fogonazo cambiario inflacionario. Creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fer. A ver, he recibido algunos comentarios de hinchas fanáticos tuyos, dicen el mejor, ya te puedo, digamos, poder empezar el 2024, digamos, con el ego bien arriba. Eh, Así que, nada, muy claro como siempre, destaco lo que he dicho a lo largo de los últimos meses, más allá de proyectar algo o mencionar algo, lo que ha tenido las presentaciones tuyas y de Ricardo a lo largo del año, te diría desde finales de 2022 o mediados de 2022, que empezó el deterioro progresivo de la economía argentina, fue muchísima consistencia y realmente lo que fue sucediendo en la economía es lo que eh, lo que ustedes estaban diciendo, con muy pocos desvíos, ¿sí? Con lo cual ojalá que tenga esa misma capacidad de predicción con este gobierno, digamos, y que lo que de alguna forma termine sucediendo sea lo que proyectas. Claramente hay una cuestión que creo que está implícita en los comentarios, es la parte política, ¿no? O sea, hay mucha gente, muchos sectores corporativos en la Argentina que el modelo vigente, más allá que ha destruido la economía en su conjunto, ha sido muy beneficioso para cierto grupo de gente y difícilmente vayan a entregar, digamos, sus derechos adquiridos así como así. Pero bueno, tendremos que ver cómo evoluciona esto. Esto va a ser un, un permanente ir y volver. Por eso te vamos a tener todos los meses y te comprometemos a hacer el seguimiento. Y a esto que mencionamos en algún momento, ¿no? De identificar qué datos de la realidad tenemos que ir mirando con más atención para ver si el escenario optimista, y ahí me sumo lo que decía, optimista con fundamento, es decir, che, hay un diagnóstico correcto, hay políticas correctas, hay digamos, un tratamiento que no busca simplemente apaciguar los síntomas, sino tratar realmente la causa de los problemas en la Argentina, va tomando cuerpo y va funcionando, o por el contrario, empezamos con los parches tras parches tras parches, que sabemos que terminan indefectiblemente en esto que mencionaste, ¿no? En algún tipo de fogonazo y una nueva refundación como tantas otras que hemos tenido. Así que gracias por el tiempo a todos los que se sumaron hoy, a pesar de ser muy enero, y te comprometemos a seguir a lo largo de este año. Un placer, como siempre, a disposición. A ver, un solo comentario. El escenario ese positivo, de nuevo, uno dice, acá lo difícil no es proyectar, lo difícil es pegarle, acertarle a los supuestos. Una vez que acertamos los supuestos, tenemos un modelo de proyección de equilibrio general con lo cual los resultados son los que tienen que ser. Y acá los supuestos son que hay un gobierno que hizo un buen diagnóstico, está haciendo una buena propuesta, y en ese escenario positivo, que la puede sostener en el tiempo a lo que está planteando. Ese es el supuesto. En la medida que vamos viendo que no lo logre, bueno, ya sabemos que volveremos a la Argentina de los últimos 70 años. Gran abrazo.